Hola iglesia amada, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Hoy quiero brevemente hablar de dos personas, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Específicamente quiero hablar de las personas que Dios escoge y cómo las usa. Y hoy vamos a hablar de el ex Saulo de Tarso y Simón Pedro, el pescador. De Pablo de Tarso, un hombre enseñado bajo los pies de Gamaliel, instruido en distintos idiomas, instruido en la ciencia, en el arte. No era cualquier persona. Saulo de Tarso pertenecía a la secta de los fariseos, pertenecía a un grupo celoso de la ley. En algún momento el apóstol Pablo fue candidato a los del Sanedrín, que eran maestros de la secta de los fariseos. Para poder pertenecer al Sanedrín, el apóstol Pablo tuvo que recitar los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros a los cuales le llamamos el Pentateuco. Amén, los 5 primeros libros. No tenía que citar un capítulo, no tenía que leer 6 capítulos diarios, sino que tenía que saberse de memoria estos primeros 5 libros. Un hombre lleno de celo, un judío con un tremendo trasfondo cultural, una educación extraordinaria, claro, desde el punto de vista humano. Nadie podía estar más calificado una vez que Pablo, camino a Damasco, cayó desde ese caballo, quedó ciego y escuchó una voz que le dijo: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Desde el momento en que Pablo entendió que él tenía que predicar de Cristo Jesús, no había otra persona más preparada para predicarle a los judíos que Saulo, que el ex Saulo, que Pablo. Lo más lógico era que él vaya donde los del Sanedrín, lo más lógico que él hubiera ido donde aquellos fariseos, donde aquellos religiosos, y con el poder que estaba dentro de él, porque tenemos que entender que las operaciones, los milagros que realizaba Pablo, los hacía porque el Espíritu Santo de Dios estaba dentro de él. Creo que no había nadie preparado mejor que él para predicarle a los judíos. Pero mira lo que el Señor hizo. El Señor lo envió a predicarle a los gentiles. El Señor lo envió, y con mucho respeto lo digo, a enviarle a personas ignorantes, a personas del vulgo. Lo envió a predicarle a los desechados, a pueblos iletrados, a pueblo idólatra. Lo envió a predicarle a pueblo que no tenía el conocimiento que él tenía. Claro, podemos pensar, más fácil sería aún, ¿no? Porque él, con las palabras que conocía, con la forma que él hablaba, con el léxico que él tenía, los gentiles no hubieran entendido nada. Tendrían muy poco aprecio por el inmenso cúmulo de aprendizaje que Pablo tuvo durante toda su vida, por el total dominio que él tenía sobre la ley judía. Toda la fuerza natural de Pablo, su educación, inteligencia, talentos, tenían que ser dejados de lado. ¿Y qué hace el Señor para que Pablo deje todo eso de lado? Para Dios, fácil, lo envió al desierto.
al desierto de Arabia. Lo mismo que hizo con Moisés. Tuvo que estar en ese desierto un tiempo. ¿Por qué? Porque es necesario que el grano de trigo, para que dé fruto, debe caer en tierra y debe morir. Debe morir la cáscara, debe morir la imagen, debe morir este soy yo. Para que podamos llevar mucho fruto tenemos que morir a lo que conocimos, a lo que vivimos, a lo que estudiamos, a donde trabajamos, a lo que tuvimos, a cómo fue mi carácter, etc. Allí Dios, en ese desierto, iba a desvestir a aquel que estaba perfectamente preparado para predicarle a entendidos, a doctores de la ciencia, para predicarle a líderes de los fariseos, para predicarle a aquellos del Sanedrín. Pablo era despojado de todo su conocimiento. ¿Qué tenía que hacer Pablo en ese desierto? Entender que tenía que echar a un lado las cosas que en un momento para él fueron ganancias. Y esta vez tenía que tenerlas como desechadas, como perdidas. ¿Para qué? Para ganar a Cristo, para que otros ganen a Cristo. Y él aprendió a proclamar el Evangelio no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Esto está en 1 Corintios capítulo 2, verso 4. Para convencer a las personas, y en Cristo Jesús y a través de su Santo Espíritu, Pablo realizaba milagros, operación de milagros. No con su habilidad como orador o con su habilidad como predicador. A esto es lo que el Señor nos está llamando. Nosotros debemos vivir lo mismo. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino que del Espíritu. Obviamente que para conocer al Señor, para conocer a Dios, porque decimos conocer a Dios, pero para conocerlo más tenemos que conocerlo a través del Logos, que es su palabra. Pero mira Pedro, un pescador, en su cinto acostumbraba a cargar una espada. Un hombre duro, un hombre brusco, acostumbrado al frío, a la noche, al trabajo duro, al trabajo pesado. La Biblia lo califica como un hombre del vulgo, un hombre ordinario, un hombre tosco, un hombre bruto. ¿Pero qué quiso hacer Pablo? Pablo quiso quedarse con los judíos, Pablo no quería predicarle a los gentiles. Si bien es cierto, los judíos también tenían el derecho de conocer la verdad, porque lamentablemente dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso no quiere decir que ellos no podían conocer esa verdad. Pero el que no fue criado bajo los pies de un doctor de la ley, el que no fue entendido en la ciencia de la época, en el arte, el que no fue un hombre letrado, tomó la decisión de predicarle a los judíos, a los entendidos, tomó la decisión de hablarle a los sacerdotes, a los religiosos. Y Dios lo respaldaba, Dios estaba con él, el Santo Espíritu de Dios fluía a través de la vida de Pedro. ¿Qué calificaba a Pedro para esta tarea? ¿Su conocimiento? ¿Cuál? ¿Qué conocimiento? ¿Qué calificaba a Pedro? Aunque Pedro fue instrumento usado para abrir las puertas de la fe a los gentiles, él permaneció en Jerusalén, entre la mayoría de los judíos selectos. ¿Y qué calificó a Pedro para esta tarea? Por supuesto que no fue su gran ejecución o educación.
lo que calificaba al pescador, lo que calificaba al hombre del vulgo, era el revestimiento. Él fue revestido de poder, de autoridad por el Santo Espíritu de Dios. Iglesia amada, no es por tu conocimiento, por tus años de estudio, no es porque no te cueste pararte frente a personas, no es por tu capacidad, no es por esas enciclopedias que pudiste leer desde tu infancia. Esto es porque somos revestidos de poder. Es que para mí es fácil predicarle a aquellos porque están estudiando lo mismo que yo estudié, o estamos estudiando lo mismo, o quizás están estudiando otra cosa. Es que para mí es fácil predicarle a ellos por mi tamaño, por mi porte, por mi personalidad. Yo te digo que es Dios quien escoge a sus hijos, a sus elegidos. Dios es quien pone en la vida del hombre el llamado para predicar la palabra de Dios. No te preocupes tú a quién tienes que predicarle, simplemente abre tu boca y el Santo Espíritu de Dios va a fluir a través de tu vida. Deja que Dios haga y dejémonos usar por el Señor. Dios les bendiga, les amo, un abrazo.